cómo los trata la vida. Bueno, hoy vamos a hacer una actividad un poco diferente. Voy a darles la introducción de la industria y comercio. Vamos a hacer un taller práctico de industria y comercio de acuerdo al acuerdo 2942 del municipio de Pereira, y ustedes van a tener que resolver un taller evaluativo. Entonces ahí es donde voy con lo algo diferente. La idea es hacer el taller en clase para que entiendan más o menos cómo es la idea de la industria y comercio y cómo se debe de llenar un formulario de industria y comercio en la ciudad de Pereira. Y, y ustedes van a hacer un taller evaluativo. Ese taller corresponde al 15% del examen, más unas prácticas teóricas que van a hacer. Bueno, porfa, le pueden poner un micrófono. Gracias. Buenos días nuevamente. Buenos días, Jonathan. Bueno, la clase de hoy va a ser una teoría muy pequeñita sobre qué es el industria y comercio, qué normatividad lo reglamentó en Colombia, y vamos a hablar del acuerdo 29 el acuerdo 29 y 42 del municipio de Pereira. Hoy vamos a hacer el examen se va a dividir en dos, 15% va a ser este taller, ejercicios, y el otro 10% para completar el 25 va a ser un examen teórico de 3 preguntitas en plataforma. No va a ser, no me voy a salir de la teoría que hemos visto en estas clases que hemos tenido, y ya, esa sería la clase del día de hoy. Igual voy a tener el micrófono abierto para que ustedes puedan, por si tienen alguna inquietud, podamos solucionarla por este medio. Listo. ¿Ya se escuchó mejor, Vivi? Ah, no, listo, no. La idea era que escucharan todos. ¿Están de acuerdo con la actividad que vamos a hacer el día de hoy, muchachos? Listo. Listo. Entonces vamos a dar inicio para que nos rinda la mañana. Entonces tenemos el industria y comercio. Sí, recordemos que el industria y comercio es un tributo, pero ya muy municipal o muy regional. Entonces, generalidades son tributos de carácter local o municipal. Los impuestos son generados por el municipio o las tarifas son generadas por el municipio. El establecimiento, entonces tenemos que un establecimiento de comercio, según el código, es un contribuyente por un establecimiento de comercio, un conjunto de bienes materiales e inmateriales coordinados por una actividad en general. Entonces, la actividad se me puede dividir en tres. Bueno, la actividad se me divide en el municipio, se me divide en tres. Una que es la comercial, que es la más común, una que es la industrial y la otra que es la de servicios. Entonces, ahí tenemos una fortuna. Entonces, la industrial sabemos que es una empresa o empresas que se dedican a la manufactura, a la fabricación con base a de materia prima, y que tengan que ver con el ensamble, ¿sí? Esas son las industriales para llegar a un producto terminado. Entonces, un ejemplo, una empresa que se dedica a fabricar ruanas. Entonces, ¿cuál sería la materia prima de las ruanas? Sería la lana o el hilo para elaborar la misma. La comercial, sabemos que la comercial se me divide en dos, unas que son mayoristas y unas que son minoristas. Sabemos que las mayoristas son las intermediarias entre las industriales y las minoristas. Entonces, un ejemplo de ella es la papelería, los mayoristas se llama, creo que eso queda por la 21 entre octava y novena, ¿sí?
Entonces es una empresa dedicada a la comercialización de papelería, lapiceros, bolígrafos, marcadores, libretas, y allá se pueden conseguir cosas muy económicas. Entonces, si yo, por ejemplo, las compro al por mayor, yo me la puedo llevar a mi cacharrería o a mi miscelánea para yo poder vender esos productos un poquitico más costoso para que me genere la rentabilidad. Eso es con respecto a las mayoristas, y las minoristas pues son las que compran las cosas al por mayor y al por menor para un consumidor final. Entonces, y por último tenemos los que son prestadores de servicios. Entonces, ¿cuáles? Según la ley 1819 me especifica quiénes son las personas prestadoras de servicios. Entonces dice, tarea, son personas que emplean tareas, labores o trabajos ejecutados por una persona, ya sea natural o una persona jurídica, sin intermediar una relación laboral, ¿sí? Entonces yo lo contrato a usted para que me digite todo el año 2020, perdón, todo el año 2019, y su actividad principal es eso, solamente hacer ese tipo de servicios, no tenemos una relación laboral contraprestacional. Y adicionalmente espera obtener un beneficio, ya sea por medio de un pago en especie o por un medio de un pago monetario, ¿sí? Un ejemplo, yo presté el servicio a una empresa dedicada a la fabricación de productos farmacéuticos y resulta que ellos me dijeron, Laura, tenemos un computador en el mercado cuesta 1.500.000, porque nos presta el servicio durante 2 meses, se lo vamos a dejar en 1.000.000 de pesos. Pero usted nos presta el servicio por 2 meses, entonces el pago como se dio ahí, en especie por un producto correspondiente. Y como todo impuesto tenemos los elementos de industria y comercio y obviamente el de avisos y tableros. Entonces el de industria y comercio tenemos el sujeto activo, que ya lo hemos repetido muchas veces, que es el municipio. El sujeto pasivo es el contribuyente. Recordemos que ese contribuyente puede ser persona natural o persona jurídica. Recordemos que las personas jurídicas pueden ser entidades privadas o entidades públicas. Hecho generador, los ingresos ordinarios y extraordinarios. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el ingreso ordinario de una empresa? ¿Mm? ¿Cuál es el ingreso ordinario de una empresa, chicos? Digamos, para una comercializadora. Exacto, exacto. Las ventas elaboradas por una actividad correspondiente. Entonces, si se dedica a la comercialización de papel higiénico, las ventas del papel higiénico correspondiente. Y las extraordinarias, en las extraordinarias podemos poner ahí un ajuste al peso. Es poquito, pero pues se puede aumentar un poquitico el ingreso que nosotros tenemos. Otro extraordinaria, se me va, son los CDTs o las inversiones que nosotros tengamos. Señor, venta de reciclaje, muy bien. Venta de reciclaje también podría ser una extraordinaria si no corresponde a la actividad principal, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esos. Vámonos un poquitico más como por el PUC. Los ingresos operacionales y los ingresos no operacionales correspondientes a la actividad de la persona que esté a cargo del negocio. Y la base gravable es la diferencia entre los ingresos netos. Recordemos que esos ingresos netos es la sumatoria de los ingresos ordinarios y extraordinarios menos las deducciones. Resulta que cada municipio, ya lo vamos a ver en el acuerdo 29 y en el acuerdo 42 del municipio de Pereira, cuáles son las deducciones que tenemos para el municipio correspondiente. Entonces, un ejemplo de una de las deducciones que la aplican en todo el territorio colombiano son las devoluciones en ventas, ¿sí? Es decir, eso me disminuye un poco la base gravable para establecer el impuesto de industria y comercio. Y pues la tarifa ya corresponde a las actividades que tenga o la actividad económica que tenga cada persona natural o jurídica que sea contribuyente de este tipo de impuesto, ¿sí? Entonces, como les vengo repitiendo en las clases, tenemos la ley, recordemos que la ley es como la madre de toda información, ¿sí? Tenemos la ley 14 del 83, recordemos que esa ley es la que me habla sobre
las entidades que pueden tener industria y comercio, o nos autorizan que cada entidad municipal tenga una industria y comercio para tener que pagar en el municipio. Con la ley 49 del 90, en el artículo 77 me modifica y me dice que siguen siendo responsables o contribuyentes aquellas personas naturales o jurídicas que tengan una actividad, y pues el decreto 1333 son las normatividad o el legado que nos deja de esta ley, de estos acuerdos municipales. Listo. Antes de ir al acuerdo 29 y 42, quiero hablar de avisos y tableros. Entonces, igual, como todos los impuestos, tenemos este. Acá ya lo voy a corregir, no es de INDUCOM, sino de avisos y tableros. Sujeto activo, el municipio. Sujeto pasivo, el contribuyente, persona natural o persona jurídica. Acá el hecho generador es que su establecimiento tenga un aviso o un tablero o una valla donde demuestre su actividad económica o preste su servicio como tal. Y la base gravable es el impuesto de industria y comercio, y la tarifa es del 15% sobre ese impuesto de industria y comercio que nos haya generado, ¿sí? Ahora sí, vamos a irnos a los acuerdos. Entonces, yo quería que leyéramos un poquitico esta factura. Como yo a veces le digo a muchos estudiantes o a muchos auxiliares, porfa, cuando vayan a contabilizar o a causar alguna factura, recuerden devorarse la factura. Al devorarse la factura me refiero a esta parte de acá, cambiémoslo por amarillo, a esta parte de acá, ¿sí? Entonces, cruzados, transferencias, bueno, acá la información general de suministros y computadores y suministros, pero la que más me interesa es esta. Somos autorretenedores de renta, resolución 8196 del 30 de diciembre de 1996. Somos autorretenedores de ICA, y acá es donde voy a resaltar nuevamente, pongámosle este moradito, voy a resaltar, ay no, pero no todo. Entonces, en esta parte, ¿sí? Mire que ahí me está dirigiendo al acuerdo 41 del 2012. Entonces, ¿yo qué les digo? Si la persona o Laura Arango, ¿qué hace? Cuando revisa estas facturas y tiene que de pronto practicar la retención de industria y comercio, todas las personas naturales o jurídicas en la ciudad de Pereira son autorretenedores siempre y cuando sean contribuyentes o sean responsables, ¿sí? Entonces, responsables de IVA, pongámosle como por ejemplo. Todas las personas naturales y jurídicas que sean contribuyentes del impuesto son autorretenedoras. Pero, ¿qué pasa acá? Laura Arango, si en la factura por más que sea persona jurídica, si en la factura la factura de venta, si en este caso esta factura no me dice que son autorretenedores, yo le practico la retención siempre y cuando cumpla la base. Les quería que pusiéramos este ejemplo porque me lo permite el acuerdo 41 del 2012. A estas personas que aparezcan con este tipo de que somos autorretenedores de ICA, no les podemos practicar rete ICA, ¿sí? Bueno, ahora me voy a ir al acuerdo 29 en el capítulo 2, donde me habla el industria y comercio del municipio de Pereira. Lo que yo les decía ahorita, en el artículo 22 me dice autorización legal. El impuesto de industria y comercio trata de un tributo especializado y autorizado por ley 14 del 83, el decreto 1333 de 1986, modificado por la ley 49 de 1990, entonces recordemos que es el artículo 77, y la ley 383 de 1990, o sea, esos es como los antecedentes. Pero ¿qué pasa en este caso? En el 2017 dijeron, bueno, vamos a calmarnos, este acuerdo está como un poquitico viejito, pueden ver que es del 2015, en el 2017 me los modifican, este es el predial, me los modifican acá. Artículo 14 modifica el artículo 22
del Acuerdo 29 del 2015, perdón, el cual quedará así. Dice lo mismo, solo que me agrega la ley 1819. En la ley 1819 me habla sobre estas actividades de servicios que yo le tengo acá. ¿Sí? Estas actividades de servicios y me las amplían un poquitico para poder tener el impuesto como tal, o a quiénes son autorizadas para tener el impuesto de industria, comercio y de feria. Entonces, el periodo causado, recuerden que esto es bimestral, quienes sean autorretenedores de industria y comercio, y anual, recuerden que bimestralmente es un anticipo, y anual ya es la causación del gasto como tal de industria y comercio. En este momento, algunas empresas ya presentaron ese anual, otras empresas no han presentado el anual por la contingencia que tenemos en este momento. Entonces, vámonos otra vez al 42. Ya terminamos de leer el artículo 14, vamos al artículo 15 que me dice, me modifica el artículo 25 del acuerdo 29, es decir, que el artículo 23, 24 quedan igual. Como les decía, el hecho generador recaerá ante las actividades comerciales, industriales, de servicio y de servicio que ejerzan jurisdicción en la ciudad de Pereira. Ojo acá, es muy importante que tengan claro esta partecita, la jurisdicción. ¿Por qué es importante la jurisdicción? Porque si yo, por ejemplo, presto el servicio, yo estoy inscrita a la industria y comercio y yo presto el servicio en la ciudad de Pereira, literal, en la ciudad de Dos Quebradas y en la ciudad de Santa Rosa. Si yo, por ejemplo, percibí ingresos de la ciudad de Pereira, lo que yo vaya a reconocer como ingreso en la ciudad de Pereira van a ser el hecho generador para este municipio y tendría que leerme el acuerdo 29 y 42 del municipio de Pereira. Una vez descontados los ingresos de otros municipios, que serían los ingresos presentados del municipio de Dos Quebradas y los ingresos presentados del municipio de Santa Rosa. Acá me definen las actividades, simplemente es como una explicación de cómo podemos leer y desde qué capítulo podemos leer todo sobre la industria y comercio. Entonces recordemos, es el capítulo 2 del acuerdo 29 y desde el artículo 14 del acuerdo 42 del 2017, que es la que me modifica muchas cosas de este acuerdo. Del acuerdo 29 del 2015, desde el capítulo 2, es decir, que empieza del artículo 22. ¿Sí? Pero del acuerdo 42 empieza, este sí no me lo divide por capítulos, este sí literalmente tendríamos que leerlo, pero Laura se los facilitó un poquitico y desde el artículo 14 va a empezar a hablar sobre las modificaciones que se hayan hecho de la industria y comercio del acuerdo 29 del 2015, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Con mucho gusto. Entonces, artículo 16, la territorialidad de la industria y comercio en el municipio. Entonces, miren que son actividades industriales que se mantienen en regla de acuerdo al artículo 77 de la ley 49. Miren que son muchas cositas de las que ya hemos hablado en las clases, ¿sí? Entonces, no me voy a centrar mucho en este tipo de cosas, porque ya son cosas que hemos visto en las clases pasadas y que ustedes la tienen en plataforma. Actividades de inversión, pero yo quiero ir a una parte, sujeto pasivo, acá, en esta, base gravable ordinaria de industria y comercio y complementarios de avisos y tableros y retenciones. La base gravable de industria y comercio está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios, lo que ya les dije, ¿sí? Del año gravable, incluyendo los ingresos obtenidos por rendimientos financieros, comisiones y en general todos los que no estén expresadamente excluidos por la ley. No hacen parte de la base gravable los ingresos correspondientes a las actividades exentas, excluidas o no sujetas, así como las devoluciones, rebajas y descuentos, exportaciones y ventas de activos fijos. Miren que acá me está refiriendo lo que les estaba diciendo, que las deducciones o los descuentos que me trae este impuesto
están reflejados en esta partecita de acá. Este no me deja seleccionar, entonces no creo. No deja, que esas son imágenes. Entonces, no hacen parte de la base todos los ingresos que no estén, que no correspondan a las actividades exentas. Ahora vamos a mirar acá. Entonces, acá. Definición de actividades, sujeto activo, sujeto pasivo, base gravable, base de industrias. Que me falta una que es para mostrarles los descuentos. Entonces mira que igual tenemos que leer mucho. Yo no me voy a centrar en esto porque pues el taller siempre es larguito. ¿Sí? Entonces mire que me habla sobre los gravámenes de tipo ocasional, las tarifas aplicables. Ya voy a ir para este, pero se me perdió el artículo de las deducciones. Se me perdió el artículo. Bueno. Deducciones, artículo 57 del acuerdo 29 o artículo 27 del acuerdo 42. No se me vayan a confundir entre los dos acuerdos, ¿sí? Entonces, el 27 del acuerdo 42 me dice deducciones para determinar la base gravable del impuesto de industria y comercio. Se deben excluir el total de los ingresos brutos, los siguientes valores: montos de deducciones, los ingresos provenientes de la venta de activos fijos, los valores de impuestos de recaudo de aquellos productos cuyo precio esté regulado por el Estado, los montos de subsidios percibidos y los ingresos provenientes de las exportaciones. Ese es el total de mis deducciones, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Hasta acá vamos bien? Ahora, yo les voy a dejar el link también en la plataforma, que es este, que son las responsabilidades de los empresarios o de los nuevos empresarios. Es como un resumen del acuerdo. Me gusta mucho por eso, porque es como un resumen del acuerdo del municipio de Pereira, entonces me ayuda mucho a entender un poco lo que es el industria y comercio. Entonces, dice que la obligación también la tenemos con Cámara de Comercio, recuerden que los dos trabajan conjuntamente, y adicionalmente me dice, para presentar y pagar la declaración de impuesto municipal de industria y comercio, no sé si lo logren ver, según corresponda a la clasificación. Entonces recordemos que el mínimo de pagar de industria y comercio en la ciudad de Pereira es de 8 VTs, ¿sí? Es lo mínimo del anual que se debe de pagar, del anual. Si durante ese año usted percibió menos ingresos, es decir, que los ingresos no correspondan a 280, que el impuesto no corresponda a 285, sino 280, él automáticamente les va a decir, usted solamente me tiene que pagar 5.000 del impuesto de industria y comercio, el 15% de avisos y tableros de esos 5.000 y el 5.5% de esos 5.000 para la tasa bomberil. En total, usted me tiene que pagar 344.000 pesos anuales. Por lo mínimo me tiene que pagar eso, por lo mínimo. Sí, ya ustedes tienen que hacer como la deducción anual correspondiente. Entonces, también existe un régimen simplificado especial de industria y comercio, que son las personas naturales, ojo que acá solamente aplica a las personas naturales, que sean comerciantes y que tengan menos y que no tengan más de 2 establecimientos de comercio. Estas personas solo deben de pagar el equivalente a 8 VTs anuales más el 15%, es decir, prácticamente lo mismo que estamos diciendo acá, ¿sí? Es lo mismo que estamos diciendo acá. Y esta es la periodicidad en la que debe pagar este tipo de impuestos, el régimen simplificado especial. Casi siempre acá entran los jóvenes comerciantes que apenas están iniciando una actividad.
Acá, los autorretenedores de industria y comercio, los contribuyentes, es que no sé si se ve porque yo no lo veo, se lo voy a subrayar. Los contribuyentes son autorretenedores bajo el modelo de Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del municipio de Pereira. Deberán de presentar y pagar la declaración de impuestos de industria y comercio de acuerdo a la liquidación de los ingresos relacionados en cada bimestre. Clasificación y tarifa según la actividad económica. 15% de tasa bomberil, de avisos y tableros y 5.5% de tasa bomberil pagados en los siguientes periodos. Recuerden que estos periodos están modificados, ¿sí? La sanción mínima por extemporaneidad es el 2% del impuesto, sin exceder el 100% del impuesto a cargo. Si está emplazado, el 5% por mes, sin exceder el 200% del impuesto, ¿sí? Y la mínima de sanción es de 142.000 pesos, es decir, 4 VT, siendo pues la VT 35.607. El RTICA presentan la declaración de RTICA de impuesto de industria y comercio solo los agentes retenedores, teniendo en cuenta el calendario tributario de la entidad. Debe tener en cuenta a partir del 2000, debe tener en cuenta a partir de la vigencia del 2014 la autorretención, la retención de industria y comercio, ¿sí? Retenciones de industria y comercio por pagar. Entonces vea lo que les estaba diciendo. Municipio modificado en el artículo 32 del acuerdo 42 significa procedimiento que deben ingresar a la página del portal tributario. Acá lo tengo para que lo revisemos más tardecito. Y acá me dice base mínima para practicar la retención de industria y comercio iguales por compra iguales o superiores a 27 VTs y servicios superiores a 4 VTs. O sea, deben de tener esas dos condiciones, que sean mayores, que sean iguales o mayores a 27 y a 4 VTs, teniendo en cuenta que la VT del 2020 es de 35.607. Acá me da las condiciones de quiénes son responsables de IVA y quiénes son no responsables de IVA, que es la misma normatividad que se debe de aplicar para este tipo de tributos que tenemos en el municipio de Pereira. El impuesto al consumo también me habla quiénes son los responsables y quiénes son los no responsables. Y el mes simple de tributación, que recordemos que la DIAN, con la ley 1943 del 2018, me empezó a hablar sobre el régimen simple de tributación, diciendo quiénes son los responsables o quiénes se pueden acoger a este tipo de normatividad. Recordemos que este tipo de impuesto me recoge todos los impuestos, entonces impuesto de industria y comercio, impuesto de renta, IVA e impuesto al consumo, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Voy a pasar la página, ¿sí? Esto ustedes ya la tienen y ustedes ya saben, igual se las voy a habilitar en plataforma para que la usen. Tarifas. Recuerden que la industria y comercio tiene unas tarifas dependiendo de la actividad que sea la persona. Entonces, si son industriales, si son comerciantes, si son prestadores de servicios. Y las tarifas pues tienden a diferir un poco con otras actividades, ¿sí? Entonces, recordemos que el impuesto simple de tributación me divide las actividades en 4 actividades generales. ¿Qué tiene que hacer el municipio? De hecho, lo tuvieron que haber aplicado el año pasado, o al menos sacar una resolución donde diga que los impuestos para el grupo 1 del régimen simple de tributación va a ser de tanto, o sea, unificando todos los impuestos, ¿sí? Entonces, mire que la variable siempre es diferente para cada uno, ¿sí? En este caso, recordemos que en el 2018, en el 2018 salió en la ley correspondiente que todas las personas naturales antes, que practicaran la profesión liberal, ¿sí?
Antes eran exentas o no eran no sujetos al impuesto de industria y comercio. Con la nueva ley, en el 2018, dijeron, listo, 18-19, listo, las personas naturales que ejerzan este tipo de prestación de servicios deben de deben de presentar un impuesto, ¿sí? Y por ende van a ser sujetos al impuesto de industria y comercio. Solamente para el municipio de Pereira deberán pagar un 2 por mil, dependiendo de la actividad, ¿sí? Pero este tipo de profesiones liberales tienen unas excepciones. Entonces, ¿cuáles son profesiones liberales, muchachos? Ajá, contaduría pública, derecho, ¿cuál más? Hay muchas. Los médicos, los doctores, los odontólogos, todo lo que tenga que ver con el servicio de medicina. ¿Qué más? Los ingenieros, todo lo que tengan que utilizar esa parte del intelecto, ¿sí? No que no sea un bien tangible, sino que tengan que manejar el servicio de intelecto correspondiente, ¿sí? Entonces, en el municipio de Pereira, en el 2018, no me acuerdo dónde lo tengo, la resolución 2, a ver si se las tengo acá, la circular 2, esta. Yo ya se las mostré a ustedes también, ¿cierto? Me habla, o sea, ya me está reglamentando los servicios de profesión liberal deben de ser contribuyentes o deben de ser hecho generador para el impuesto de industria y comercio en cada uno de los municipios. Este es para el municipio de Pereira, ¿sí? Entonces, determinando, bla, 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 que todo. ¿Qué actividad genera impuesto de industria y comercio? Para efectos de ICA, se entiende prestación de servicios por fuera de la jurisdicción del municipio. O sea, lo están haciendo de una manera muy didáctica. O sea, me explica cuáles son las profesiones liberales, qué pasaría si yo presto el servicio fuera del municipio de Pereira, eh, qué tipo de actividad económica y qué porcentaje debo de practicar de retención de ICA, ¿sí? O el porcentaje del, por mil dependiendo del ICA, del municipio, bla, bla, bla. Y por acá abajo ya me habla qué profesiones no son sujetas al pasivo de industria y comercio. No son sujetas al pasivo de industria y comercio los profesionales que presten servicios de salud y actividades descritas en el artículo 58 del Estatuto Tributario. Entonces, artículo 58. Acá tendríamos que buscar el artículo 58. Entonces acá. Artículo 58, actividades no sujetas a la industria y comercio. Este acuerdo también se los voy a subir. Entonces, si entendimos más o menos qué es el industria y comercio, cómo se debe de aplicar en la ciudad de Pereira, qué es lo que debemos de leer para poder entender el industria y comercio como el sujeto pasivo, las tarifas correspondientes. Recuerden que las tarifas, aparte de las que están acá, ¿sí? Partes de las que están acá, son las que me aparezcan en el municipio correspondiente, o al menos yo trato de descargar estas, ¿sí? Correspondientes a cada uno. Acá y acá. Acá tengo el índice, cuál es el régimen simplificado especial, cuáles son las autorretenciones, ¿sí? Y recuerden que si van leyendo este, van leyendo también este, porque pronto el artículo me modificó o no me modificó de acuerdo a las necesidades de las modificaciones que se hayan presentado. Entonces, por ejemplo, artículo 57 ya lo modificó, el 58 también está modificado. Entonces, 57, 58. Si nos vamos para el 59-60, ¿sí? 59-60. Miren que él automáticamente acá me arrojó al 61. Es decir, que esos artículos no están modificados. Les toca leerlos conjuntamente para poder entender un poco el municipio o las retenciones del municipio de Pereira. ¿Sí? Listo.
En la plataforma les dejé este taller. Este taller es evaluativo. Y les digo, va a corresponder el 15% del primer examen, más otro taller o pregunta vamos a realizar por medio de plataforma. Yo voy a montar para que las puedo hacer hoy, van a hacer hasta el lunes hasta el miércoles o jueves la próxima semana para que resuelva el examen, ¿sí? ¿Cuál es este? Este sí tiene plazo hasta mañana, hasta el domingo 3 de mayo. Pero para poderlo empezar a hacer, vamos a realizar este taller primerito. Listo, entonces tenemos la empresa Comerpiezas Motor SAS con el NITAL, responsable de IVA y gran contribuyente autorretenedor con un SIU 4541. Tendríamos que buscar este SIU, qué tipo de actividad es, para poder determinar en qué tipo de actividad lo voy a ubicar en estas tarifas. Ya sé que es comerciante y sé también que es de motores, es decir, que podría ser bueno, tocaría buscarlo acá. Vehículos automotores, comercialización de vehículos, no sería. Tocaría buscarlo, vamos a buscar. Declarar bimestralmente industria y comercio en la ciudad de correspondiente periodo enero del 2019. Entonces, vamos a hacer Luciana. Listo. Vamos a hacerlo acá. Entonces, en el punto 1, yo siempre trato de hacer como unos anexos. La idea es que cada uno haga sus anexos, ya dependiendo de cómo lo quieran hacer, ¿sí? Pero pues yo siempre los hago de esta manera. Tengo el número del ejercicio, concepto, autorretención, y retención a título de ICA, de Industria y Comercio. Vamos a hacerlo solamente en estos tres conceptos. Recuerden siempre la pirámide. O sea, yo sé que en este momento cambiamos como el tipo de, ¿cómo se dice? El tipo de nombres ya no se va a llamar responsable, gran contribuyente, ya no se va a llamar régimen común, sino que se va a llamar responsable de IVA, pero igual siempre me gusta dividirlo de esta manera. Entonces tenemos el gran contribuyente, régimen común, y le pongo entre comillas, sé que ese es el responsable de IVA, ¿sí? Y el régimen simplificado, y sabemos que este es el no responsable de IVA, ¿sí? Trato de siempre tenerlo como concepto general. En este caso, en ICA, va de arriba hacia abajo, ¿sí? Como para tenerlo en cuenta al momento
de presentar los impuestos correspondientes. Entonces siempre va a ir de arriba hacia abajo para presentar este tipo de impuestos de industria y comercio. Nunca me voy a devolver. Entonces en la primera, vende. Ok, me falta lo más importante acá, la base. Y acá la tarifa. Entonces, concepto del punto 1, venta. ¿Sí? ¿Cuánto vendió? Si quiere le toman fotico. Se los pongo más bonito para que le tomen foto, para que me ayuden. Listo. Tranquilo, yo siempre espero. ¿Usted está desde el celular? ¿Qué tipo de celular? ¿Qué tipo de celular tiene? Por eso, pero ¿qué tipo de celular tiene? Ah, bueno. Porque, por ejemplo, muy mal hecho. No puede compartir las dos pantallitas. Le exijo mucho. Listo, igual si... Señor. Bueno. Listo, John. Igual lo importante es que vea también las tutorías por medio de YouTube. A más tardar hoy en la noche, ya depende, es de mi internet. Hoy en la noche estaré subiendo los diarios. Listo, no, no hay problema, John. No pasa nada. Con mucho gusto. Entonces, ya listo, ya le tomaron la fotito. Vamos a volver otra vez. En la primera me dice que vendí, mi base son los 10 millones, 10 millones. Y en este caso, Laura Arango no ha buscado la tarifa. Vamos a buscar la tarifa, qué tipo de tarifa es. Sabemos que es un comerciante que se dedica a vender repuestos de motos, ¿sí? Entonces vamos a buscar qué tipo de comerciante es. ¿Qué actividades, qué clasificación tiene? No la veo. Listo, esa es. Maquinaria, tipo de repuestos de... Entonces es decir que es el 6 por 1000, ¿sí? Sabemos que no son vehículos porque él no se dedica a comprar y a vender vehículos, sino que vende los repuestos y accesorios para vehículos. Entonces los vehículos pueden ser motos, pueden ser carros o etcétera. Listo. Entonces ya sabemos que es el 6 por 1000. 6 por 1000. Más 6 dividido por 1000. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Esto no, es esto lo que necesito. Espérame que me perdí. Este. Y acá no voy a silenciar. Listo, ya. Ya estamos otra vez ready. Entonces esta la voy a poner por acá abajito para que no se nos vaya a olvidar. ¿Sí? Recuerden siempre que va de arriba hacia abajo. Y acá me faltó una cosita. Una cosita que el gran contribuyente
es el mismo responsable de IVA, ¿sí? Como para tener en cuenta nomás. Entonces, autorretención, recuerden que la autorretención, la que yo hago acá, es por las ventas elaboradas, por las ventas, ¿sí? Esa es mi autorretención especial, es decir, mi autorretención, perdón, es decir, que 10 millones por el 6 por 1000. ¿Sí la cogieron? ¿De dónde la saqué? Acá le voy a abrir otro, acá lo voy a combinar, acá es 6 por 1000, como para acordarnos la tarifa, y este pongámoslo así. ¿Vamos bien hasta acá? No, no, no. No, no, no me la confunda. Acá estamos solamente en ICA. Fue mi error decirles que la autorretención especial no. Pero sí, la autorretención especial es la que antiguamente dábamos, creo. Pero no me la confundan acá. Esta es el ICA. ¿Sí? No. Entonces, ¿yo qué hice acá? Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 ya la cogí. Perdón. Sí, cojo la base, lo multiplico por 6 y lo divido entre 1000. Venga, es que ya sé por qué lo hice así, para agrandárselos un poquitico. ¿Sí la ven mejor? ¿Cierto? ¿Ven mejor la pantalla así, cierto? Más grandecita. Eso no es lo que he visto. Listo. Entonces 6 más 6 dividido 1000. Listo, es el punto 6. Listo. En la siguiente dice, compran 176 unidades de conector X por valor de 1500 cada uno y 500 unidades de conector A, 1900 cada una. Un responsable de IVA en la ciudad de Pereira es un autorretenedor de industria y comercio. ¿Qué pasa acá? ¿Será que, listo, para tener en cuenta, autorretención es cuando yo vendo y retención a título de ICA es cuando yo compro o pago un servicio o, bueno, un servicio. Cuando yo compro algo o pago un servicio. Uh-huh. En este caso, en esta venta, sí, siempre, siempre va a ser el 100% de la venta, porque recuerden que es el total del ingreso, ¿sí? En este caso es una compra, pero, acá creo que me falta eso, es una compra, pero en este lado no aplica porque la persona es auto retenedora, ¿sí? Voy muy rápido, chicos, por favor, si voy muy rápido me dicen porque yo soy muy acelerada en este caso. No aplica, no aplica. ¿Sí? Listo. Vámonos para el punto 3. Dice, venden 200 unidades de tapón a 1700 cada una y 155 unidades de manilar, el juego completo, a 5765 en la ciudad de Dos Quebradas. Entonces vea que ya le voy agregando otros conceptos u otras cositas al ejercicio, como por ejemplo que en el punto 3 se vendió, entonces, 200 unidades a 1700, ¿cuánto me da eso?
Listo. Más, ¿cuánto me costaron las 155 unidades por 5.765? En total, la venta fue de 1.233.575. ¿Estamos en lo correcto? 6 dividido 1.000. Y en este caso, la autorretención serían de 7.401. Bien hasta acá, ¿cierto? Pero la condición, vamos a ponerle acá, observación, esta fue en 2 quebradas. ¿Listo? Listo. Punto 4, punto 3, listo. Punto 4. Venden 150 piezas a 9.058 en Florencia. Ah, no, en Las Flores. En Miraflores del Guaviare. ¿Cuánto me da? 4. Es una venta. ¿Cuánto les dio, chicos? ¿Les digo igual? Este es 6 por 1.000, 6 por 1.000, este valor por este porcentaje acá, y así para cada uno. Ah, bueno, también tiene una condición especial de que es en el Guaviare, ¿sí? 5. Ay, no, yo puse muchas acá. 5. Compra mercancías por valor de 5 millones eh, a un no responsable y es no autorretenedor, ¿sí? Y es un no autorretenedor. Entonces acá empieza. Compra 5 millones. Entonces sabemos que la tarifa va a ser el 6 por 1.000. 6 por 1.000, ¿sí? Pero en este caso, como es un no autorretenedor, como es una persona que no es autorretenedora de ICA, yo como responsable de este impuesto en el municipio de Pereira debo de practicarle. Es decir, que voy a coger los 5 millones y los voy a multiplicar por el 6 por 1.000. ¿Sí? Es decir, que a esta persona yo no le voy a pagar 5 millones, sino voy a pagar 5 millones menos los 30.000, es decir, 4.900.000. Recuerden que esto es lo que yo le voy a decir. Cuando hago la retención a lo de lo que yo voy a descontar a la otra persona en el intro del ICA. ¿Sí? Entonces, exacto, exacto. Yo no le puedo sumar eso porque este valor se lo estoy descontando. Entonces acá les voy a poner
un comentario, que esto no lo hacemos nunca. Descontar porque es definición en la fuente. Sí, ahí les dejé la notica para que se acuerden. Listo. Punto 6. ¿Sí queda claro el punto 5? Listo. Listo, vamos para el punto 6. El punto 6 dice, pagan honorarios por valor de 1.300.000 al contador no responsable de IVA. Entonces, recordemos el concepto es para compra o pagos de un servicio o bienes. ¿Sí? Entonces, en este caso, fue un gasto, ¿sí? Por valor de 1.300.000. ¿Y qué porcentaje o qué tarifa le vamos a aplicar acá? De acuerdo a lo que hemos leído y hemos visto. Señora, recuerdo muy bien la circular 2. ¿Sí? La circular 2 sobre este tipo de profesiones que son liberales. ¿Qué porcentaje? Me dice, en caso de profesiones liberales, en el acuerdo 42 del 2017, hubo o se creó una nueva clasificación económica que es la 336, que son aquellas actividades en las cuales predomina el ejercicio del intelecto, y se le aplicará el 2 por 1000. ¿Sí? Mire que estamos aplicando varias. Es decir, cuánto le estaríamos aplicando a ella. Exacto. Este por el 2 por 1000, 2600. Punto 7. El punto 7. Exacto, exacto. Entonces, B caucho, entonces son 1000 por 3087. Recordemos que estamos en otro municipio. Venta 1100 por 3097. Como es una venta y esa es la actividad de la empresa, le vamos a aplicar el 6000. ¿Sí? Y como es una venta, recordemos muy bien estos conceptos que tenemos acá arriba. Vendo es autorretención, compro es retención a título de industria y comercio. ¿Sí? Es decir, 3.395.700 por el 6 por 1000. 20.380. Pero la condición o la observación es que esta fue en Leticia. O devuelve del punto 4. Punto 4 dio 150 entonces 8. Devolución en venta. ¿Sí? Entonces recordemos que devolución me están haciendo una devolución de 20 artículos del punto 4. Entonces son
20 por 9.058. 9.058. ¿Sí? Acá juega 6.000. Igual en esa. Y esta también quitaría la base menor y disminuye la base. Es, es decir, que de este punto 4 me va a disminuir 1.078 pesos. 1.080. Sí, si quieren. Ya les voy a explicar por qué no me gusta ponerlo con signo menos. Simplemente le pongo el concepto inicial porque igual en la contabilidad esto se va a ver afectado, ¿sí? Entonces recordemos que el reconocimiento inicial, como inicial en el caso, sería la el F equivalente al activo, maldito. Acá no estamos aplicando ninguna autorreacción, sino que prácticamente voy a dejado en ingreso. Voy a dejado en ingreso, voy a dejar 1.358. Sí, contra le doy equivalente al activo. ¿Qué estoy haciendo en el punto 8? Estoy cogiendo y le estoy diciendo, listo, el ingreso como devolución en ventas, ¿sí? Los 181, 160 versus el efectivo y equivalente al efectivo, los 181. Eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces, este menos este me va a dar una nueva base grabable, ¿sí? Yo solamente pongo eso como para tener cuenta. O sea, yo lo pongo con la intención de identificar. Acá modifiquemos. Identificar lo que podría que se esté pagando de como autorretención. Sí, es como para decir, bueno, listo. Esto es más o menos lo que yo debo de tener como ingresos totales. Pero entonces, en este caso, como dice Diana, no sería un más, sino que sería un menos. Es decir, que eso es lo que yo tendría que pagar de industria y comercio aproximadamente. ¿Sí? O sea, lo hago como un control. Como un control. Pero realmente lo que debo de tener en cuenta es el ingreso, este menos este. Y si lo pongo negativo, en el industria y comercio me tienen que dar los mismos 95.000 pesos. ¿Sí? Entonces, como para tener en cuenta ese buen detalle, Diana, muchas gracias. Listo, y acá compran 150 unidades a 6.008 pesos a un autorretenedor de ICA. Es decir, que yo no le puedo retener a esa persona porque él mismo se está reteniendo, ¿sí? 9, compra compra 150 por 6.008 pesos. Igual, si le fuese a retener a esta persona, ¿será que le puedo retener? Eran 50 unidades, 6.008. ¿Cuánto me da? Que yo podré, si por esa persona no fue autorretenedora de ICA, le podré practicar la retención de ICA.
¿Sí? ¿Sí? ¿Y cuál es mi base entonces de retención?